Muy buenas gente, bienvenidos a Barrio Oscuro TV. ¿Qué está pasando con China y su mega expansión que Occidente tiene tanto miedo? Bueno, en verdad esto no es nuevo y lleva muchos años pasando. Lo único que ahora es mucho más notorio, ya que esto está medrando a pasos agigantados. Ya habíamos tocado un poco este tema del espionaje y el espionaje industrial en el especial 100 suscriptores. Hoy hablamos del espionaje de China al mundo, que cada vez es más eficiente y existe menos privacidad. El poder del dragón de 1000 cabezas, que cada vez se está haciendo más fuerte. Expertos aseguran que las empresas extranjeras deberían de estar preocupadas porque esta ley china de contraespionaje sigue expandiéndose a la vez que el resto del mundo pierde la poca privacidad que les queda y se debilita. Pero, ¿de qué va realmente la cosa que hay tanto miedo? ¿Hay opciones reales de evadir esta ley de espionaje? Acompáñame y veámoslo. China expandió el alcance de su ya amplia ley de contraespionaje en una medida que, según advierten los analistas, podría crear más riesgos legales o incertidumbre para las empresas extranjeras, periodistas y estudiantes académicos. Los cambios amplían la definición de espionaje de cubrir secretos de Estado e inteligencia a cualquier documento, información, material o artículo relacionado con la seguridad y los intereses nacionales, sin especificar parámetros específicos sobre cómo se definen todos estos términos. Así que con esto podría interpretarse que la legislación de muchos países podría ser nula frente a las nuevas políticas chinas, y los ataques cibernéticos dirigidos a la infraestructura de la información clave de China en relación con las agencias de espionaje también se clasifican como un delito de espionaje según la nueva versión de la ley, que entrará en vigencia el 1 de julio de 2023. El presidente Xi Jinping supervisó una serie de nuevas normas para tomar medidas enérgicas contra las amenazas percibidas dentro y fuera de China. Además, trató de controlar el flujo de información fuera del país durante sus 10 años en el poder. La versión original de la ley, aprobada en 2014, ya era muy ambigua y poderosa, dijo el profesor Yasuhiro Matsuda, profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad de Tokio, Japón. Pero China dijo que sobre esta ley no era suficiente. El nuevo lenguaje en la enmienda sugiere que cualquier organización y cualquier persona puede ser sospechosa, y cualquier cosa puede contarse como una amenaza a la seguridad nacional en la aplicación arbitraria de la ley, dijo el japonés Matsuda. Esto definitivamente causará un efecto escalofriante. Según analistas, temas como el origen del COVID, el número real de muertos por la pandemia en China y los datos auténticos sobre la economía china podrían caer en el punto de mira de la ley de cualquier curioso o agencia de espionaje no china que decida averiguar un poco más sobre estos datos más en concreto, y la respuesta de su gobierno es que sus leyes relacionadas con la seguridad nacional y el espionaje están destinadas a salvaguardar el país. Las preocupaciones sobre la aplicación de la ley se han visto agravadas por una serie de arrestos de ciudadanos extranjeros por cargos de espionaje en los últimos años. Un ejemplo de alto perfil fue que dos canadienses, el exdiplomático Michael Kovrig y el empresario Michael Spavor, fueron detenidos por China durante casi 3 años. Su arresto por cargos de espionaje a finales de 2018 se produjo poco después de que Canadá arrestara a la empresaria china y ejecutiva de la famosa empresa telefónica Huawei, Meng Wanzhou, por una orden estadounidense relacionada a contratos comerciales con la compañía en Irán. Beijing negó repetidamente que sus casos fueran una represalia política, pero los dos hombres fueron liberados en el mismo día que Canadá permitió que Meng regresara a China, como si de un intercambio de espías se tratara. Hasta aquí lo de hoy, gente. Y es que parece que el espionaje por parte del dragón de 1000 cabezas está en auge. De hecho, y un dato importante es que este país tiene la red de espías más grande del mundo. No es solo que tenga muchos espías porque es un país enorme, sino que cualquier ciudadano chino dentro del país o residente en el extranjero puede ser reclutado por el gobierno si es necesario para extraer información y colaborar con su amada patria, ya que lo de negarse puede que no sea una opción disponible. Solo puede, ¿vale?
Muchas gracias, gente. Si te gustó el vídeo, déjame un like, comenta, comparte, suscríbete. Todos ayudan al crecimiento y el desarrollo del canal. Y recuerda que donde se habla del mundo sin filtros es aquí, en Barrio Oscuro TV. ¡Nos fuimos!